El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. El que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. Mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente oyó las palabras y pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado a lo alto, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Señor, que elevado a lo alto atraes a todos hacia ti, abrí nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender con la luz de tu Espíritu el mensaje que nos das en tu palabra, y para que, dejándonos modelar por tu palabra, seamos servidores y testigos de tu presencia resucitada para nuestros hermanos. Amén. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a celebrar el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Y hoy culmina este camino que estamos haciendo de la Cuaresma con cada una de las pautas que nos presentaban los evangelios de los domingos, con la tentación de Jesús, la transfiguración, la purificación del templo. Hoy culmina con este pasaje en el cual Jesús, ya cerca de la Pascua, están esos griegos temerosos de Dios que van también a celebrar la Pascua. Queremos ver a Jesús. También nosotros podríamos adherirnos a ese pedido de los griegos. Queremos ver a Jesús, que le dicen a Felipe. Felipe va a decírselo a Andrés. Y como sucede muchas veces en el Evangelio, parece que hay malos entendidos. Queremos ver a Jesús y Jesús responde con una cosa que dice: no entendiste la pregunta. Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Aquella hora que se había ido postergando, cuando María le había pedido: no tienen vino, mujer, todavía no llegó mi hora. 3 veces en el Evangelio decía que no había llegado la hora. Y ahora llega la hora, esa hora que Jesús no se marca a sí mismo, sino que le es marcada de fuera. ¿Y cuál es esa hora? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Naturalmente, esta imagen es una imagen que habla de Jesús que va a morir para dar mucho fruto. Como yo jorobo diciendo, Jesús, cuando iba a la escuela, faltó a la clase del germinador. ¿Se acuerdan la clase del germinador? Que poníamos un poroto con coso y salía la producción. Jesús, en aquella época no se sabía cómo germinaban las semillas. Se pensaba que la semilla moría y después no salía una semilla, salía otra cosa que era el árbol. Jesús se entierra y muere. Y esto lo hace para cumplir lo que había dicho el profeta Jeremías. He aquí que días vienen, oráculo del Señor, en que haré una nueva alianza, no como aquella que hice con sus padres cuando yo salí de Egipto, sino que esta será la alianza que haga en aquellos días, oráculo del Señor,
Pondré mi ley en su interior, la grabaré en sus corazones. Ya no tendrán que decir uno al otro, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva ya a acordarme. Entonces, la historia de Dios con su pueblo es una historia de sucesivas alianzas. La primera alianza con Adán, después con Noé, después con Abraham. Y finalmente la alianza con todo el pueblo, que es con Moisés en el monte Sinaí. Y sin embargo, mientras Moisés está celebrando la alianza en relación con todo el pueblo abajo le dice a Aarón: Moisés, no sabemos qué pasó con él 40 días allá, hacenos un Dios al que podamos servir, denme oro. Hicieron el becerro de oro. Es decir, cada una de las alianzas el hombre la rompe, porque la alianza siempre se rompe por el lugar más frágil, que es naturalmente el hombre. Y Dios dice: ¿cómo puedo hacer una alianza que ya no se rompa? Y por eso el profeta Jeremías promete una nueva alianza que va a ser una alianza eterna. No ya grabada en las tablas de piedra, que por más dura que es, se rompe, sino que va a ser grabada en los corazones por el Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús muere, en el Evangelio de Juan dice: y Jesús, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y esto no es simplemente una locución, porque Lucas dice, en ese mismo pasaje dice: y Jesús expiró. Pero Juan toma otra clave, y no es simplemente expiró, sino que Jesús voluntariamente entrega el espíritu como el último legado de su vida entregada. Entrega ese espíritu que va a sellar en el seno de la iglesia esa alianza grabada no en tablas de piedra, sino en el corazón de los fieles por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Por eso Pablo va a decir: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esta alianza que Dios hace es una alianza que no se puede romper. ¿Por qué? Porque Jesús, que es Dios, se hace hombre para que el hombre, Jesús, pueda responder totalmente a esa alianza con Dios. Y eso nos afecta a nosotros por nuestra mentalidad, que no era la mentalidad de Jesús. Jesús, cuando se hace hombre, se une a toda la humanidad. Eso a nosotros nos queda grande, porque dicen: no, porque nosotros tenemos una mentalidad de individuos. Y ojo, esa mentalidad de individuos no es demasiado vieja, tiene 300 y pico de años. La Revolución Francesa, y eso fue la que marcó esa clave: igualdad, libertad, fraternidad. La fraternidad no funcionó mucho, la libertad tampoco, y bueno, no importa. Pero esa concepción de individuos, en el cual lo que yo hago no le afecta a nadie de los demás, y lo que los demás hacen no le afecta, es moderna. Y Jesús, en la mentalidad de Jesús y en la realidad, asumir la humanidad es entrar en contacto con todos. Entonces lo que Jesús hace nos afecta también a nosotros, porque somos el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús, Él realiza la alianza. ¿Y cómo realiza la alianza? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Entonces, estamos a las puertas de la realización de esa alianza. Y esa alianza, como dice al final Jesús en el Evangelio que acabamos de proclamar, se llega el fin de este mundo y el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de lo alto, atraeré a todos hacia mí. Jesús reina desde la cruz atrayendo y atrae a todos hacia Él. Y nosotros somos esos discípulos privilegiados a los cuales el Señor atrae. Y somos discípulos privilegiados no porque seamos flor de tipos, sino, claro, yo los miro a todos ustedes, pero ustedes miran las nucas de todos. Pero si nos miráramos un poco entre todos nosotros, digo, no es por lo bueno que seamos que Dios nos eligió. La elección es gratuita. La elección es absolutamente gratuita.
inmerecida. Cada vez que nos acercamos acá a recibir a Jesús, decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y hay uno que dice, no, pero eso es lo que dice la fórmula. Ah, ¿vos lo decís si no creés? Sí, no, yo no somos dignos. Dios no nos elige porque seamos dignos. Dios nos elige porque Él es bueno. Pero al elegirnos y al atraernos hacia sí, nos hace a nosotros portadores de una novedad que no nos podemos quedar, no nos podemos guardar. El mundo que quiere vivir la fraternidad universal mató al Padre y matando al Padre no somos hermanos. Y si no, miren las noticias. Ciertamente que las noticias no son una información de lo que está pasando en el mundo. Las noticias es lo que las empresas que están detrás de los noticieros quieren que nosotros veamos. Pero cuando uno ve bastantes lugares se va haciendo más o menos una cierta composición del lugar. Y cuando vemos esa composición del lugar, el fruto de matar al Padre no es la fraternidad. El hombre pelea contra el hombre. Y los distintos puntos de conflicto que vemos en las noticias, Ucrania, Gaza, Haití, tantos otros lugares, son la manifestación del dolor de una humanidad que porque no quiere un padre se pelea entre ellos. Y nosotros tenemos una responsabilidad ante esa humanidad. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con los pobres de Haití o con Ucrania o con Gaza o con mi vecino que están? Y lo que hacemos nosotros tiene influencia. Y el Señor nos regala a nosotros el don de ser hijos y por lo tanto hermanos para que no nos lo guardemos. Y el Señor era uno y ese uno salvó a la humanidad. Y le encomendó a 12 personas que no eran las personas más preparadas. Galileos, que ya entre los judíos no los miraban muy bien. Sí, tenían una cierta empresa pesquera, otro mala reputación porque cobrador de impuestos, el otro medio celote, un revoltoso. A estos 12 les encomendó, lleven el evangelio hasta los confines de la tierra. Y uno dice, pará, somos 12. Y en 3 siglos el evangelio llegó a los confines de la tierra porque llegó a Roma y se convierte Roma y todo el imperio romano se convierte. Nosotros somos un poquito más de 12. Entonces, no les pido que conviertan el mundo, pero Punta Carretas podría ser un poco más cristiana. Y, como digo siempre, si tenemos que tirar esta iglesia para construir el doble de grande, la vamos a tirar. Porque uno dice, no, fíjense, estamos todos, no entra más gente, entonces no vamos a invitar más gente. Si tenemos que celebrar 14 misas por domingo, yo las celebro. Y no es para llenar la iglesia, es porque no nos podemos quedar con un tesoro que es demasiado grande para que nos los guardemos. Cuando llegue el final de nuestra vida, el Señor dice, ¿qué hiciste con mi tesoro? Y tenemos el riesgo como aquel tipo que le dieron un talento. Mira, tenía miedo porque sos un hombre que exigís mucho y cosechás donde no plantaste. Lo enterré, acá está lo tuyo. Siervo malvado. Por lo menos podrías haberlo puesto en el banco para que diera sus frutos. Y no tenemos un talento. Tenemos a Dios en nuestras manos. Y en cada Eucaristía el Señor dice, me pongo en tus manos. Así como se puso en la Navidad en las manos de una chiquilina, pero claro, nosotros ahora pensamos la Virgen María, lo más grande, sin duda que es lo más grande entre la creación.
pero era una chiquilina de 14, 15 años, que era cuando se casaban en aquella época, y toda la bondad y la inmensidad de Dios se pone en esos brazos. Y después de la resurrección, toda la inmensidad y la fuerza de Dios se pone en los frágiles brazos de la iglesia para que se la demos al mundo. Y el mundo lo que necesita es al Señor. Y naturalmente, por supuesto que niega que lo necesite. Y nosotros somos pobres tipos que todavía necesitamos el auxilio de estas cosas. Y bueno, está pobres tipos que se juntan el domingo en vez de estar disfrutando por ahí, etcétera, etcétera. Y al Señor no le importa, porque un buen padre siempre cuida de todos sus hijos. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa conciencia y que abra nuestros ojos para descubrir, sos demasiado grande en mí, Señor, no me puedo guardar esta presencia. Y que al venir acá a recibir a Jesús en su palabra y dentro de un ratito en su cuerpo, que nos hagamos conscientes del tesoro que nos habita. Y un tesoro que nos habita para que no nos lo guardemos, sino para que encontremos los canales, los medios, las maneras de hacerlo llegar y de ser servidores y testigos de la vida de aquel que por nosotros murió y resucitó.